Hoy vamos a conversar con el escritor Sergio Ramírez, colega y además amigo personal de Gabriel García Márquez, para valorar el legado y la obra de este gran escritor latinoamericano. Buenas noches, Sergio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Veamos primero una breve reseña biográfica que la televisión española ha hecho sobre Gabriel García Márquez. Fue un día de mucha lluvia el que eligió Gabriel García Márquez para llegar a este mundo, y lo hizo aquí, en Aracataca, en el Caribe colombiano, el 6 de marzo de 1927. Él fue el primero de los 16 hijos de Luisa y Gabriel. Desde que nací sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Sus primeros 8 años los pasó al lado de sus abuelos maternos, él hablándole de guerras y política y ella transportándole a un mundo sobrenatural. Un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Experiencias que años después le llevaron a inventar para la literatura un pueblo universal, Macondo. Pero antes de que García Márquez cree su realismo mágico, empieza a estudiar Derecho. Con 20 años lee de todo, pero dice que nada de lo que él escribe le gusta, hasta que cae en sus manos La Metamorfosis, de Kafka. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación. García Márquez compaginó sus novelas con el periodismo, incluso fue corresponsal en Europa. También fundó varios medios de comunicación y en Cuba la Escuela Internacional de Cine. En 1982, 15 años después de publicar 100 años de soledad, recibe el Premio Nobel de Literatura por unir, dijo el jurado, los límites de lo real y lo irreal en un universo propio. ¿Este es el momento más importante de su vida? No, el momento más importante de mi vida fue cuando nací. Después de recibir el Nobel dijo que ya no quería más premios. García Márquez, que siempre pidió que se simplificara la ortografía para que el lenguaje fuera más libre, definió así la muerte. Creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Gabo dijo que todas sus novelas estaban basadas en la realidad. Hoy esa realidad ha escrito la fecha de la muerte de un escritor mágico. Con el homenaje que se hizo hoy en Colombia y ayer en México, se inicia una oleada de reconocimiento a la obra de Gabriel García Márquez que trasciende a América Latina. Es una celebración, un reconocimiento mundial a su trayectoria y a su obra. ¿Cómo se explica este fenómeno de un escritor latinoamericano que tiene una resonancia en el mundo? Eso no ocurre todos los días, sino de siglo en siglo, ¿no? Generalmente un escritor, y esta es una reflexión que me hacía una vez Jean-François Foyel, colega nuestro en la Fundación de Periodismo García Márquez, de que cuando un escritor muere, pasa al purgatorio, es decir, a purificarse, ¿no? De ahí sale al infierno, que es el olvido, o pasa al cielo, que es el reconocimiento postrero. La posteridad es lo más difícil. Pero la posteridad de García Márquez comienza en el minuto o en el segundo que se muere. Esta esplendorosa posteridad comienza porque su muerte fue una conmoción planetaria. Es decir, ¿por qué? Porque no hay país donde no haya sido leído, ni lengua donde no haya sido leído. Una vez él me decía que una de las cartas más halagadoras que había recibido de una lectora japonesa, que la escribió en inglés, diciéndole que le agradecía mucho que él hubiera sido capaz de describir en 100 años de soledad su propio pueblo, es decir, el pueblo de esta japonesa, que había nacido en un pueblo pequeño, ¿no? Entonces, este es el sentido que la escritura de García Márquez tiene, que es decir, la gente, el lector, que sea de la India, de Pakistán, de Japón, de Bolivia o de Nicaragua, se reconoce. Yo cuando leí por primera vez 100 años de soledad, y estaba ahí la mención de los médicos invisibles. Y yo estaba muy familiarizado con los médicos invisibles, porque en mi pueblo había un barbero que siempre hablaba de que lo habían operado los médicos invisibles en la noche y que en la mañana se había levantado adolorido por la operación. Eso no tenía categoría literaria. Eso eran cuentos de pueblo que no tenían categoría literaria. García Márquez se la dio, ¿no?
Se ha comparado, no de ahora, sino de tiempo atrás, a García Márquez con Cervantes, y se habla de su obra como una obra que está a la par del Quijote, o que está teniendo una resonancia igual a la que tuvo Cervantes en la literatura universal. ¿Cuál es la marca de García Márquez? ¿Por qué? Bueno, esto que se ha llamado el realismo mágico, ¿no? Que es una invención francesa, este nombre del realismo mágico. Lo que hizo García Márquez simplemente fue escribir en sus novelas de la sociedad rural de América Latina y enseñar este anacronismo, ¿no? De que hay cosas que sorprenden porque ya deberían estar muertas, enterradas, que son del pasado, y sin embargo existen. Entonces, esa coexistencia del pasado con el presente en América Latina es lo primero que te llama la atención. Nos sorprendemos de ver cosas que están allí que ya no deberían existir. De allí es donde nace el realismo mágico, ese desajuste entre sociedad ideal y sociedad real, lo que debería ser y lo que ya no es. Entonces, y esa capacidad que tiene él de manejar la exageración como algo muy natural. Yo citaba en un artículo reciente esa frase suya, donde dice que él lo único que hacía era contar como su abuelo, que contaba las mentiras más grandes con la cara de palo más grande del mundo, es decir, impertérrito. Es decir, que es como son los verdaderos narradores orales, ¿no? Que están contando las cosas más fantásticas, maravillosas, exageradas, como si fuera lo más normal del mundo y como si en verdad así hubieran ocurrido. Y eso es parte también de la trama de lo que es, de lo que llamamos hoy en día el realismo mágico, que de paso yo siempre insisto en decir que no es inimitable. Aunque ha surgido mucha gente influenciada por García Márquez, o por lo menos que se consideran imitadores o seguidores de su estilo. Yo no podría mencionar un solo escritor de categoría literaria que siendo imitador de García Márquez sea bueno. Es decir, los imitadores así son. Es lo que decía Antonio Machado en uno de sus poemas: a distinguir me paro las voces de los ecos. Es decir, una cosa es ser eco y otra cosa es ser voz. Yo creo que García Márquez no es repetible, no es inimitable, no es imitable. Yo recuerdo que cuando yo leí Cien años de soledad en 1967, cuando salió, y uno escuchaba hablar de Cien años de soledad como un rumor persistente. Dice, ya leíste 100 años de soledad, ya leíste 100 años de soledad. Eso era como una fiebre, ¿no? Como una enfermedad. Cuando yo terminé de leer ese libro, yo dije, esto es veneno puro para un escritor que empieza. Porque, es decir, te da ganas inmediatamente de escribir como él, de imitarlo, porque parece que es muy fácil. Y no lo es, ¿no? Es decir, entonces es un mundo totalmente irrepetible. Hablemos un poco del método de García Márquez, si se puede hablar de alguna manera. ¿Cómo se nutre su literatura de su otro oficio como periodista? Eso que en un artículo que publicaste vos en Reforma, que reproduce también Confidencial, titulás Mentirás y no mentirás. Sí, porque el escritor de ficciones le presta al escritor de realidades instrumentos y viceversa. Y no hay que olvidar que García Márquez comenzó siendo periodista y después pasó a ser novelista, que es un camino interesante, reconociendo las realidades. Una de sus novelas comienza contando cómo siendo reportero de la calle, ¿no? Porque él se entrenó en eso, ¿no? Del periódico El Universal de Cartagena, lo mandaron a cubrir una noticia, y es que estaban haciendo unas obras en uno de los conventos de Cartagena, y al remover el piso se había encontrado una tumba y era una niña con una enorme cabellera, que el cabello nunca había dejado de crecerle al cadáver. Esa fue la noticia que él fue a cubrir. Pero esa es una noticia perfecta para un novelista. Es decir, esto de la maravilla, pues, de la cosa irreal que te encuentras ahí, es decir, una cabellera que desborda un ataúd viejo, podrido, porque el cabello nunca deja de crecer. Y así comienza esta
esta novela suya. Entonces, emparentar las dos cosas y saber cuándo se puede mentir en la novela y cuándo no se puede mentir en el trabajo periodístico, pero cómo el novelista puede prestarle sus instrumentos al oficio del periodismo, del periodista, narrando como si fuera una novela, es decir, las cosas que son reales, con los ganchos que tiene el novelista. Es decir, ¿cuál es el primer gancho del novelista? No decirlo todo de una vez, que también es un gancho del periodista. Uno tiene una información que va administrando. ¿Y por qué? Porque eso va creando la tensión y la atención del lector. El lector no deja de leer porque no lo sabe todo y quiere llegar al final. Esa es una técnica de novelista aplicada al periodismo y García Márquez lo sabía hacer muy bien, como en su crónica del secuestro famoso de la periodista Pachón en Bogotá, sobre el cual escribió todo un libro, Historia de un secuestro, ¿no? En esta breve reseña que acabamos de ver, García Márquez reconoce la influencia o lo que aprendió de Kafka. En otros ha hablado de Faulkner. ¿Cuánto influyó o aprendió García Márquez de la poesía de Rubén Darío? Muchísimo, y él era un admirador perdido de Rubén Darío, al grado que se sabía poesías completas, se sabía muchas poesías completas de Rubén Darío. Yo cuento en un escrito que se llama De guapos, de tiempos idos, una larga conversación alrededor de una mesa que tuvimos una noche en México en casa de José María Pérez Gay, que ya murió también. Estaba Álvaro Muti, estaba Carlos Fuentes, estaba Gabo, todos muertos. Y empezamos a hablar de poesía, de novelas. Carlos Fuentes citaba de memoria a Dickens en inglés, ¿sí?, con una enorme naturalidad. Y Gabo sabía citar a Rubén Darío. Y él me decía que el mejor poema de la lengua castellana era Lo Fatal. Yo no sé, pues, a mí me gusta mucho más la epístola a Madame Lugones, ¿no? Pero él decía que no, que Lo Fatal era lo más perfecto que había en la lengua castellana. De manera que por supuesto, este lenguaje modernista florido tiene mucho que ver con el lenguaje hiperbólico de García Márquez, que viene también de los cronistas de Indias. Hablemos ahora de otra dimensión de García Márquez, que es su rol como un intelectual involucrado en la vida de su país, en Colombia y en otras partes de América Latina, la relación de Gabo con la política, lo que tiene que ver también su literatura con el poder y la relación de él con algunas figuras de poder político. Veamos primero lo que le dice Gabo a la televisión española en este breve reportaje sobre esta relación. García Márquez, el hombre comprometido, también nace de sus experiencias. Las revueltas de Bogotá en 1948, en las que pierde hasta la máquina de escribir, terminan de perfilar a sus 22 años una identidad combativa que puebla ya en los 50 incómodos textos periodísticos y literarios como El relato de un náufrago. Escritor cada vez más activista, en los 70 García Márquez trabaja por la paz desde la cercanía al poder y lo hará ya siempre. Lo que más me alegra es poder venir ahora al 80 cumpleaños de Fidel y vendré a los 100. Su apoyo incondicional y permanente a Fidel Castro le granjea críticas. No, yo no es que quiero estar siempre cerca del poder. Es el poder el que siempre quiere estar cerca de mí. Yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder. Y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor. El exilio voluntario de García Márquez en México se convierte en una petición de asilo político en 1981, cuando se le acusa de estar vinculado a la guerrilla. Él siempre defiende estar luchando por la paz y los derechos humanos. Viva la paz con los ojos abiertos, porque creo que la paz que estamos tratando de encontrar no puede ser una paz ciega, sino una paz con ojo de cóndor. Todas las causas concretas se funden en una en 1982, cuando recibe el premio Nobel y pide a Europa que respete la identidad y el cambio social en Latinoamérica, el continente para el que crea una nueva utopía. Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre
una segunda oportunidad sobre la tierra. García Márquez dijo que no había escrito una línea que no sea sobre el poder. Su imagen pública está repleta de fotos e imágenes con poderosos del mundo. Su biógrafo, Gerald Martin, habla de la intensa vida de Gabo. Es un hombre que en la mañana escribe, en la tarde ve al rey de España, en la noche toma whisky con sus amigos, ¿no? Es decir, es un hombre que vive muy intensamente. Esa intensidad le llevó a verse con personalidades públicas, con reyes o presidentes, pero ¿qué buscaba García Márquez con los poderosos del mundo? El expresidente colombiano y amigo del Nobel, Belisario Betancourt, lo tiene claro. Para lograr cosas prácticas, no pro domo sua, no en su beneficio, nunca en su beneficio. Con Belisario buscó, entre otras cosas, un acercamiento, un diálogo entre la guerrilla y el gobierno. Otro amigo, Plinio Apuleyo, habla de la relación de Gabo con Fidel Castro, tal vez la que más se le ha criticado. El escritor nunca quiso romper con Cuba y eso ayudó a que Castro liberara a varios disidentes. Y llamaba a Gabo, Gabo, ayúdame. Ay, mira, habla ya con ese, tu barbudo, tu amigo, a ver si podemos. Y sacamos muchos. El último que sacamos, que yo recuerdo, es Raúl Rivero. García Márquez recibió críticas por su relación con los poderosos, pero muchas de esas figuras públicas reconocieron luego que fueron ellos quienes buscaron a Gabo y no al revés. ¿Vos viviste en algún momento parte de las aventuras de conspiración política con García Márquez? Has contado que lo contactaste en agosto del 77. 77, antes del ataque al cuartel de San Carlos, sí. O sea, García Márquez estaba predispuesto a involucrarse en cualquier proyecto de rebeldía latinoamericana antidictatorial, en este caso con la dictadura, contra la dictadura de Somoza. Yo creo que hay que ver a Gabo bajo una luz que ayuda a explicarlo muy bien. Y es que él viene de esta generación de escritores antiimperialistas, o de intelectuales, o de periodistas que veían todos los males de América Latina proveniendo de la excesiva influencia de los Estados Unidos, que quitaba y ponía gobierno, las repúblicas bananeras, las dictaduras instaladas por Estados Unidos. Nosotros somos un ejemplo con la dictadura de Somoza. En este sentido, una de las cosas muy divertidas que contaba Gabo es de que cuando estaba él como exiliado, digamos, pobre en París, que estaba corresponsal del periódico, de un periódico bogotano, no recuerdo si era El Tiempo o El Espectador, quizás más bien El Espectador. Vino un golpe de Estado en Colombia, entonces le quitaron el sueldo, él se quedó allí muerto de hambre y vivía de manera muy precaria. Dice que una mañana salió al balcón del barrio Nicolás Guillén y dijo, se cayó el hombre. Y entonces todo el mundo se preguntaba que si era su propio hombre, porque todos los que estaban ahí tenían un dictador por gobernante. Entonces él viene de esta estirpe de los militantes que se formaron como periodistas, pero en la política, bajo las dictaduras. Y por eso no era extraño ver a Gabo conspirando por derrocar dictadura, ayudando en lo que pudiera, ¿no? Yo solía verlo en su casa en La Habana o en su casa en México, siempre apartado en los rincones, hablando con chilenos, hablando con argentinos, y siempre él estaba o conspirando para algo que tuviera que ver con levantamientos, insurrecciones, lo que fuera, o buscando cómo hacer gestiones para sacar prisioneros, liberar a la gente de la muerte, de la cárcel, del exilio. Eso lo hacía con las dictaduras de derecha. Y también lo hacía con Cuba, que es una de las cosas que como vos decís, siempre le critican. Y lo que... Hablaste con Gabo de esa relación que él tenía con Fidel, sí, él ha reivindicado siempre como una relación de amistad. Él estaba siempre muy preocupado por estas críticas. Él se preocupaba y no pocas veces me dijo, mira, qué incomprensión, si no fuera por mí, ¿cuántos presos no hubieran salido de las cárceles de Cuba? Y es cierto lo que decía el reportaje, no porque él se acercara a buscar a quién sacar, sino porque a él le llegaban a pedir
hiciera estas gestiones. Lo más sorprendente que he visto yo esta mañana, leer un artículo de Carlos Alberto Montaner reconociendo esto, ¿no? Lo que él ayudó a sacar prisioneros de Cuba. Ahora, esto lo justifica él. Lo que no justifica es, para mí, que haya un régimen en donde los presos políticos sean materia de canje, artículo de canje. Es decir, en un régimen democrático un gobernante no puede sacar un preso por su voluntad y entregarlo por graciosa concesión. Es decir, para eso hay tribunales, sentencias que cumplir, amnistías, pero no que de repente, bueno, aquí te traigo a este prisionero, te lo puedo llevar y que se vaya del país. Pero esa función la cumplía muy bien García Márquez, más allá de la íntima amistad que tenía con Fidel Castro. Uno era gobernante por muchos años de Cuba, el otro un novelista de prestigio, pero había una amistad personal muy profunda de por medio, más allá de las calidades de cada uno de los dos. Y en la relación que tuvo, por ejemplo, con Nicaragua, en la que él se involucró activamente en esa conspiración contra Somoza, y después vino varias veces al país expresando su solidaridad en los años 80, en el conflicto de Nicaragua con Estados Unidos. En la Nicaragua de los 90, la Nicaragua del 2000, la evolución que tuvo el país, ¿qué tipo de vínculo tenía García Márquez? ¿Hablaba de la política del país o hablaba de la literatura? Al principio hablábamos, porque siempre que nos juntábamos él me pedía una especie de reporte de cómo estaba el asunto de Nicaragua. Pero muy pronto cuando yo le empezaba a hablar, darle mis criterios, él perdía la paciencia y me decía, no, hablemos de otra cosa, a mí me estafaron. Siempre terminaba, decía, a mí me estafaron. Terminaba diciendo eso, a mí me vendieron una cosa y me dieron gato por liebre, pues, es decir, esto no es lo que yo esperé. Estamos hablando ya de los 90, de los 2000, pero siempre vivía muy pendiente, pues, de la situación de Nicaragua. Pero aparte de su obra literaria, tiene que ver con las reflexiones en torno al poder, El general en su laberinto, El otoño del patriarca y otras novelas que tienen otra temática. Siempre, es decir, el poder es el asunto fundamental. Cuando uno, de su temática literaria, cuando uno lee 100 años de soledad, lo mira como una gran fábula, ¿no? Una fábula constante donde se va desenrollando un ovillo que va presentando situaciones extraordinarias de todo tipo, pero detrás lo que está es el poder. ¿Qué es lo que es el poder? Y por eso es que la figura del coronel Aureliano Buendía, que pelea en la guerra de los 100 días, es una figura de poder. Yo recordaba un artículo que escribí para El País, esta figura del círculo de tiza, ¿no? Que cuando se vio con poder, regresó triunfante de la guerra, el coronel Aureliano Buendía hacía que sus decanes, sus ayudantes, trazaran un círculo de tiza alrededor de él. Nadie, ni siquiera Úrsula Iguarán, su madre, podía traspasar ese círculo de tiza. Y desde allí, dice Gabo, daba órdenes fulminantes y tajantes y fulminantes, algo así, que tenían que cumplirse a como fuera, ¿no? Entonces, es esta figura autoritaria engendrada en la esencia de la sociedad rural latinoamericana que ha cambiado tan poco, porque esta figura siempre sigue resucitando en la medida en que la sociedad rural disfrazada de sociedad urbana no cambia.